Hoy no te vengo a hablar de anatomía ni de salud, aunque tiene que ver, sino que te vengo a hablar de un caso muy interesante. Y es que esta semana ha fallecido alguien que es Paul Alexander. Él básicamente tuvo durante todo el tiempo que ha estado viviendo prácticamente una enfermedad. Y es que a los 6 años le diagnosticaron polio. La poliomielitis, que es su nombre realmente médico, lo que pasa es que se conoce más como polio, es una enfermedad que a día de hoy está prácticamente erradicada en todo el mundo, en torno al 90% del mundo está erradicada, ya que hubo una campaña de vacunación grande, pero que hubo un tiempo, hace bastantes años, 40, 50 años, los cuales esta enfermedad pues tuvo un pico tremendo y afectó de sobremanera a la sociedad. ¿Qué pasa aquí? Que casi todo el mundo que la tuvo, literalmente el 95% que la tuvo, no desarrolló ningún tipo de fenómeno más allá de un cuadro vírico, porque es un virus, parecido a los síntomas que te da una gripe. Pero a ese 5% restante se le desarrolló una parálisis motora. Ahora te explico bien este término y el por qué es tan interesante. Y es que básicamente a ese 5% se le desarrolló una parálisis en su cuerpo y a una incluso minoría de ese 5% se le desarrolló una parálisis bastante más grave, como es el caso de Paul Alexander. Incluso también causó bastante muerte dentro de lo que cabe, ya que fue una enfermedad bastante incidente. En cierto punto de la historia fue bastante incidente el número de casos que había. Yo no me quiero meter mucho en su historia, ya que bueno, él terminó la carrera de Derecho incluso, ejerció como abogado durante 30 años, pero no me quiero meter ahí, sino que quiero irme al terreno pues que más dominio hay aquí, ¿no? Y que más nos gusta, que es el terreno de la medicina, de la salud, de la fisioterapia, al terreno de cómo él ha durado 70 años dentro de una cámara de gas, básicamente, una cámara de aire, que se conoce como el pulmón de acero, que ahora te explicaré al final, porque vamos a ver primero cómo se desarrolla esta enfermedad dentro de él. Que básicamente, por darle alguna pista antes de comentártelo, obviamente él estuvo todo el tiempo en esta cámara, como te digo, que a día de hoy, por ejemplo, está en desuso, ¿eh? Desuso totalmente, no se usa prácticamente nada. De hecho, él es un caso muy raro, ya que permaneció dentro del pulmón de acero, algo que a día de hoy pues es impensable, ¿no? De hecho, en el COVID, así como dato un poco random, en el COVID se estuvieron planteando el volver a estas cámaras debido a la falta a nivel respiratorio que había de productos, ¿no? Hacia maquinaria de compensación de no poder respirar. Bueno, vamos al caso. Y es que él, como te estaba comentando, desarrolló dentro de ese 5% una parálisis motora. Esta enfermedad a día de hoy se desconoce, y esto es así, esto no hay una base de cómo la infección vírica llega al sistema nervioso central. Nuestro cuerpo, a nivel del sistema nervioso, que es lo más importante al final, porque si no tenemos conducción nerviosa en nuestro cuerpo, no podemos respirar, no podemos hacer nada, no podemos movernos, no podemos hacer nada de nada. Entonces, hay varias ramas, ¿no? Tenemos el sistema nervioso central, que obviamente es el encéfalo y médula, es decir, la parte importante, incluso dentro de la toma de decisiones, obviamente, la parte central, la tenemos aquí y en nuestra columna vertebral. Y tenemos el periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico, que es todas las ramificaciones que salen de esa médula espinal y que van a llegar, y de los pares craneales, y que van a llegar a las diferentes partes del cuerpo, principalmente, obviamente, los más famosos son los brazos, las piernas y el tronco, toda la musculatura y movilidad que nos aporta. Entonces, ¿qué pasa? Que esta enfermedad, ese virus que ataca el sistema nervioso central, va a atacar directamente a una parte de la médula. Esta parte de la médula, bueno, primero vamos a ver una foto de la médula, que la tengo por aquí, para que veamos cómo es. Esto es una imagen, un corte transversal de la médula, es decir, la médula es literalmente un tubo que va hacia abajo, que termina, y de él pues se ramifica toda la señal, tanto sensitiva como motora, es decir, lo que nosotros percibimos, que nosotros podemos mover, a través de este tronco, ¿no? Aparece, ¿no? En la parte más anterior, de delante, pues tenemos una zona, ¿no? Que se llama el asta anterior. Pues a esta zona, que todo esto obviamente está compuesto por neuronas, que es la unidad básica funcional y estructural del sistema nervioso, todo está compuesto por neuronas dentro del sistema nervioso, tanto central como periférico, y por lo tanto este asta anterior, pues obviamente tiene neuronas y son las que se encargan de esa transmisión de la conducción nerviosa desde
médula y sistema nervioso central, cerebro, etcétera, etcétera, hasta, por ejemplo, el dedo, hasta, por ejemplo, la mano, hasta, por ejemplo, el codo, hasta, por ejemplo, el pie. Es decir, que llega hasta la señal motora, es decir, la actuación, ¿no? Yo digo, voy a mover la mano, la muevo. Pues esto es realmente una conducción nerviosa que ha partido de ese asta anterior, ¿no? Que es el asta, la asta motora. ¿Qué pasa? Que aquí este virus va directo de forma que genera y provoca la muerte de los tejidos circundantes de esta zona, la muerte neuronal. Claro, si hay una muerte neuronal, ¿qué pasa? Que no hay producción de conducción nerviosa. Y si no hay producción de conducción nerviosa, hay parálisis. Es decir, no hace nada. Vale, pues él tuvo una parálisis, no sé desde qué cervical, pero desde una cervical alta, es decir, de una parte del cuello alta, y por lo tanto todo de aquí hacia abajo se le seccionó, entre comillas, y no tiene ningún tipo de conducción, es decir, él no tiene nada de movimiento a nivel de brazo, a nivel de pierna y a nivel, por ejemplo, del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un músculo muy importante dentro de la respiración, porque el pulmón necesita de que la presión que hay aquí dentro, el volumen que hay aquí dentro intratorácico, se expanda y se acorte. Para ello hay muchos, pero muchos músculos que son accesorios dentro de la respiración que van a hacer ese movimiento, van a expandir las costillas, van a, lo contrario, comprimirlas, van a aumentar el diámetro antero-posterior, el lateral, etcétera, etcétera. Y también el vertical, ¿no? El pulmón se expande en tres, se expande hacia arriba, se expande hacia adelante y se expande hacia los lados. Y para ello toda la musculatura tiene que ayudar a ese movimiento, porque si no, no tendríamos capacidad de respiración. Porque por mucho que un pulmón quiera expandirse, si no le dejamos, pues no vamos a poder. Lo que vamos a hacer es aumentar la presión, pero no vamos a aumentar el volumen. Y si a volumen constante, si tú aumentas la presión, no pasa nada, porque no hay movimiento, porque obviamente no hay más volumen. Entonces, y aquí llega el tema, pues la inervación motora que tiene el diafragma, que el diafragma es el músculo principal y básico de la respiración dentro de esa movilidad, ya que el diafragma además abre tanto anteroposterior como lateral, es decir, abre aquí y abre aquí. Vamos a verlo, por cierto, así nos queda bastante más claro. Ahí. Aquí tenemos el diafragma, te das cuenta que es como, pues, como si fuera un paraguas que se abre y se cierra, se abre y se cierra. ¿Y qué pasa? Que la inervación del diafragma viene a nivel motor, a nivel de la toma de decisiones, del movimiento que realiza, pues va desde C3 hasta C5, que son cervicales altas. De hecho, no sé si es C6, permíteme mirármelo porque no quiero tampoco darte una información que no es. C3, C5, estaba en lo cierto. ¿Y qué pasa? Pues que eso estaba seccionado, entonces no hay capacidad de protección de fuerza en el diafragma. Entonces, ¿qué pasa? Que por mucho que tú quieras movilizar el pulmón, no vas a poder. Porque necesitas del diafragma, necesitas de otra musculatura accesoria, intercostales, etcétera, etcétera, que van a ayudar a ese diafragma y al propio pulmón a esa amplitud y a esa compresión del mismo que da la respiración, ¿no? Si nosotros inspiramos, el pulmón necesita una expansión y por lo tanto más diámetro en la caja torácica. Y por lo tanto, él no era capaz de tener una respiración. Entonces tenía que hacerla de forma asistida. ¿Asistida por quién? Por el pulmón de acero. Esta máquina es una máquina que está en completo desuso prácticamente a día de hoy, como te he comentado antes. Y que su principal función va a ser generar, bueno, es una cámara, mejor, antes de todo es una cámara de aire, y la persona se sitúa, se le corta aquí, de forma que esto queda visible, porque él sí tiene toda la musculatura de aquí preservada. Se le queda aquí visible, pero todo de abajo está en un vacío. Todo de abajo está en un vacío, y por lo tanto ese vacío le provoca a él que pueda haber un juego de presiones dentro de esa cámara. Y es que esa cámara coge aire y suelta aire. De forma que, sobre todo a nivel intratorácico, el volumen, la presión que hay aquí intratorácica, va a manejarla. Es decir, si introduce mucho aire, esa presión va a hacer que se cierre y por lo tanto se provoque la expiración. Por el contrario, si él coge aire, ¿qué va a pasar? Lo contrario, que dentro de la propia cámara va a haber un vacío de aire para que ese juego de presiones haga que se pueda movilizar bien
toda la musculatura y sobre todo la expansión de la caja torácica y pueda inspirar. Y de esta forma él ha ido inspirando y expirando. De hecho, ha llegado a un punto, en los últimos años no, pero antes sí, en el que podía llegar a salir un cierto tiempo y tener un aire residual y tener una capacidad mínima de inspiración y expiración, de forma que no necesitaba la cámara. Algo, obviamente, que hubiera sido la hostia, ¿no? Si se hubiera mantenido durante más tiempo, pero no era posible. Por lo tanto, mediante un juego de presiones positivas y negativas, va a hacer que el aire fluya dentro del pulmón y también que se salga, ¿no? Entonces, de esta forma, ha conseguido estar 70 años vivo. Bueno, más de 70, creo que 76, ¿no? No tengo muy claro, pero 70 años dentro del pulmón de acero de esta máquina arcaica, además, que él siempre decía que no quería dejar de usar. A día de hoy, obviamente, este cacharro no se usa como se usaba en esta época en la que la polio estaba tan fuerte, ¿no? Sino que ha ido avanzando la tecnología y mediante dispositivos mucho menos aparatosos que una cámara así de grande, en un pulmón de acero, pues se puede hacer una ventilación asistida o literalmente una intubación directa hacia la ventilación, ya que no hay una capacidad de ventilar. Este es el caso de Paul. Un caso, la verdad, que único en el mundo, que no se va a volver a repetir, las cosas como son, porque no sé si quedará alguien más en el mundo dentro de una cámara de aire de estas magnitudes, dentro de este pulmón de acero, pero lo dudo mucho y si es, seguramente no sea con las características que tenía Paul. Así que nada, espero que te haya gustado mucho, este caso bastante raro, te lo quería traer también un domingo, ¿no? Un día más tranquilo, que hay que disfrutar del fin de semana, así que nada, por cierto, suerte esta semana, fuerza y a darle cañita, que esta semana también viene cargadita, ya que dentro de poco vamos a soltar la entrevista que hice, si viste por Instagram, con Alan, con David y con Marina, con fisio medular, y otra también con fisio medular, muy interesante dentro del área de la neurología.